Ya, el profe mencionó que había dicho que la rapidez media era la magnitud de la velocidad. Bueno, luego me pidió cambiar esa definición y pasarla como que la rapidez, digamos v, es igual a la distancia recorrida o el trayecto con el respectivo tiempo. Así que vamos a utilizar esa definición para el desplazamiento y vamos a revisar esto rápidamente ya. Ya, lo primero que me piden es el desplazamiento, ¿sí? Voy a anotar acá A. El desplazamiento, como ya deben saber, en realidad es el vector que se define con respecto a la posición y se define como, a ver, desplazamiento de x es igual a la posición inicial, posición final menos la posición inicial, ¿sí? En este caso, me dice que la hormiga se encuentra en la posición A, o sea, sabemos que la hormiga parte de acá y se mueve en esta línea que está un poco más negrita y llega hasta B, o sea, la hormiga cumple este desplazamiento, un vector desde A hasta B, de esta manera, como está así. Bien, ¿quién? Disculpa, Dime. esa también sería la trayectoria final, ¿cierto? No, no, ¿No? porque, La no, trayectoria final es cuando dibujo todos los caminos. exactamente, es la suma de total de Ah, ya, toda la ya, distancia recorrida, ¿sí? ya. Gracias. Ya, eh, al tiro, al tiro, al tiro. Ya, entonces en este caso de acá vamos a definir este es el desplazamiento, o sea, la posición final menos la inicial. En este caso, la posición final sería el punto B, ¿sí? B, que es un punto, y la posición inicial sería A, que sería entonces A, y esto de acá es, bueno, es un punto, lo voy a dejar así para poder escribirlo ahora. Bien, ¿cómo sería el punto B? En función de lo que está escrito acá, sería 28 puntos, o sea, 28,20, ¿cierto? Que sería acá. Y el punto A es 45,20, 45,5. Así que aquí con estos puntos puedo determinar cuánto vale el vector de desplazamiento. Sí, así que acá tendríamos la componente de Itongo menos, esto es 2, 7, 17, y menos 17, perdón, Itongo. Aquí más 15. De ahí estaría. ¿Alguna duda con esto? Aquí todos claros, ¿cierto? Con cómo calcular esto. Bien, si tengo el tiempo de... Me dice que cuando llegó con un tiempo de 2 minutos. Pero agreguémosle a esta parte de acá, a este desplazamiento, agreguemos también el cálculo de la distancia. La distancia total no es un vector, en este caso esto es un escalar, porque obviamente en este caso las distancias, por así decirlo, no tienen dirección, aparte tampoco pueden ser negativas. Así que veamos cuánto es, vamos a calcular por cada lado de esto, que sería
este lado de acá, 25 menos 5, más este lado de acá arriba, que sería 45 menos 12, más este lado de acá, que sería 25 menos 15, más este lado de acá abajo, que sería 28 menos 12, y por último, este pequeño cuadrado de acá, que sería 20 menos 15. Así que ahí estarían todas las trayectorias para todas estas aristas de la figura. Veamos cuánto da esto. Tendríamos aquí 20 más 33 más 10 más 16 y más 5. Y aquí cuánto tendríamos? Tendríamos 33, 33, 43, 56, no, no, sí, sí. Ah, no, sería, perdón, 53, 63, perdón, 69, 79, 84. Ahí sí, creo. Sí, si me equivoqué ahí me corrigen ya. Ah, ojo, arriba, no lo anoté, pero es un vector, aún así, esto de acá tiene unidad de medida. Así que esto de acá tiene que estar en la unidad que se muestra acá, que en este caso es metro. Acuérdense que si no escriben la unidad de medida, esa cuestión es punto menos. Ahí estaría entonces, en este caso, el desplazamiento y la distancia total recorrida. Recuerden que esto es solamente todo lo que recorrió, es sencillo, en realidad es la suma de cada camino. Bien, rapidez media se define como el desplazamiento partido en el tiempo. Esto sería un vector menos 17 más 15j, y todo esto partido en el tiempo que se recorrió desde el punto A hasta el punto B, que en este caso serían 2 minutos, lo que sería igual a 120 segundos. Sí, mejor dejar siempre esto en unidades típicas del sistema internacional. En este caso esto me quedaría en metros partidos en segundo. Y por último tengo c, que sería ahora sí la rapidez. La rapidez no es un vector, es un escalar. La rapidez media. Y esta sería la distancia recorrida partido del tiempo. Sería entonces 84 partido en 120. Y ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No lo resolví porque... ¿Para qué es cierto en realidad? Pero ustedes sí tienen que hacer los controles y las pruebas. Pero yo no. En mi caso no es necesario. Ya, si no hay dudas, pasemos. Vamos a hacer. Tenemos 20 minutos, si no me equivoco, así que vamos a hacer dos ejercicios. Ojalá que sean. eh, que les sirva en realidad para poder estudiar para la prueba de mañana. Ya, Isidora, dime. Hola, es que Hola. estoy muy confundida con cuando el profe pide desplazamiento total. Ya, En la anterior hiciste el desplazamiento restando b menos a o algo así, ¿no? sí. Ya. Pero no, en las otras, el profe como que para el desplazamiento total suma los vectores. Igual se puede hacer, ¿o no? O nada que ver. Eh, Desplazamiento y desplazamiento sí, total son distintos. mira, es lo mismo. Si yo sumara todos los vectores, por así decirlo, ya voy a hacerlo con azul. Si yo sumara este vector de acá con este de acá, con este, con este y con este, obtengo este mismo vector de acá. ¿Sí? De hecho,
Si recuerdan la Ya. suma de vectores, esta, si tú por ejemplo vas a sumar el vector A con el vector B, no sé, pues, colocas A, colocas B cuando termina el A, Sí, y y la ahí sale la resultante B. sería esta de acá, ¿cierto? A más B. Sí. Es lo mismo. Y Aquí, por sí. ejemplo, ¿mm? No, no, está bien, es lo mismo. Tú podrías sumar todos estos vectores de acá y vas a obtener este vector. ¿Sí? Ahora, sumarlo como cantidad vectorial, pues no es lo mismo a como yo lo sumé como si fueran distancias. Yo solamente sumé magnitudes. Pues si tú lo sumas todo como cantidad vectorial, vas a obtener este mismo vector de acá, Ya. que sería el restar b menos a, o sea, restar los puntos b menos a. Y es que en el control habían un vector hacia, como hacia el norte, hacia arriba, otro Ya, a la derecha y otro como en diagonal hacia abajo, hacia la izquierda. Y como que si tú uno juntaba en el diagrama los tres vectores, te quedaba que el inicio era el mismo del final. Al menos como yo lo saqué así por, como que el desplazamiento ahí no sería nada, por la inicial sería la misma que la final, ya. o estoy perdida ahí. No, está súper bien. De hecho, está, obviamente, si en ese caso, si tú partes, digamos que una persona parte caminando de este punto A, y no sé, se mueve para acá, después se mueve para acá, después se mueve para acá, y después se mueve para acá, y vuelve al Sí, punto A, digamos que pasa por, de hecho, esto, no sé si lo vimos en otra ayudantía, no me acuerdo si en esta nota, no me acuerdo, pero digamos que se mueve de acá hasta el punto B y después vuelve. La trayectoria total, considerando que parte en A y vuelve en A, es un vector nulo, porque tú volviste al mismo punto. De hecho, si tú restas A menos A, te va a dar cero. Sí, eso está bien, ese desplazamiento es cero. ya, o Diferente sea, es si te preguntan, por ejemplo, el desplazamiento de A hasta B. Ahí sí te das cuenta va a un punto distinto. Y como es un punto distinto, tiene que haber un desplazamiento, no es nulo. ya. O Y sea, ojo ahora que que, en verdad el desplazamiento era como súper chico, pero igual estaban súper cerca. Entonces ahí sería como un vector súper chico y un módulo chico porque se movió muy poco, pero dio como un círculo. Ay, sí, porfa. ya tendría que ver cómo encontrar. Déjenme, voy a ver cómo lo puedo abrir. Ya. Ya voy a ver eso que tú que me estás diciendo. Igual, no, igual tenemos tiempo, yo creo que vamos a alcanzar a ver eso, pero bueno, si les sirve más, por mí está bien. Ah, y ahora lo subieron. Ah, ya, este es el control, ¿cierto? ¿Todos tenían el mismo o era distinto? Si me puede responder alguien. Todos. Ah, ya. Sí, no, no había visto el chat. Sí, gracias. Ya voy a agregar un ejercicio 4. Ejercicio 4. Y voy a agregar aquí los típicos renglones. Ya, ¿qué dice esto? Dice, un helicóptero está sobrevolando una ciudad con un siguiente recorrido. Ya. Dice que se mueve 30 kilómetros en dirección norte. Ya voy a dibujar primero que todo un plano para hacer referencia. Voy a dibujar este plano. A ver si puedo. Prefiero que esté en blanco. Se quedó pegado. Ya. Entonces tengo aquí norte, sur, este, oeste. Vamos a suponer eh, que cuando inicia todo esto parte de cero, ¿sí? Es lo más sencillo. A menos de que dice que no parte de cero, ¿sí? No, dice que no nos dice de dónde parte, así que ustedes, si no le dice de dónde parte directamente, pongan lo que parte en cero cero, lo más sencillo.
dice que se mueve 30 kilómetros al norte. Así que vamos a tener un primer vector hacia acá. Este lápiz está muy delgado. Ahí sí. Tendríamos algo así. Sí, de hecho tengo aquí para dibujar. Ya, ese sería el primer vector. Después dice, luego 50 kilómetros en dirección 53 grados respecto del sur hacia el oeste. Por lo tanto, respecto del sur, estamos diciendo que se mueve 53 grados respecto del sur. No sé si supera esta barra de acá, pero digamos que sí. No lo sé. Hagamos un vector cualquiera. Después vemos si lo supera. No lo sé. Y aquí voy a anotar los 53 grados. Sí, aquí están los 53. Y después dice, se mueve 40 kilómetros hacia el este. Así que tenemos un último vector que no sé dónde llega, pero lo voy a dejar así. Sí, me imagino que esto es a lo que te refería. Quizás llega muy cerca del inicio. Así que estos 30 kilómetros, esto de acá es 50 kilómetros y esto de aquí es 40. Bien, calcular el desplazamiento total. ¿Qué tienen que hacer acá? Para el desplazamiento total, sumar todos los vectores de manera vectorial, si no de manera, no las magnitudes solamente. ¿Qué tenemos acá? Vector 1, vector 2 y vector 3. Ya, pues así que vamos a hacer la A. Esto es A. Y me piden el desplazamiento total. Que sería entonces la suma de los vectores B1 más B2 más B3. Anotémoslo. B1 es sencillo porque si decimos que esto es Y y esto es X, sí o sí es así, es que yo lo hice distinto, pero depende cómo lo haya hecho. ¿Qué fue lo que hiciste? Pero ¿cómo lo hacían en clase que no...? Ah, es lo mismo, sí, sí. Yo solamente lo que quise hacer es mostrar como el camino del helicóptero, pero obviamente si ustedes estos vectores los desplazan y todos del 0 a 0, en realidad van a obtener lo mismo, sí, da lo mismo, sí, no afecta. Ya, entonces B1 es sencillo porque B1 apunta únicamente hacia ahí, así que este de aquí es 30 en J tongo, ¿cierto? Más el único que es complicado entre comillas, que es de acá, B2, que sería 50 kilómetros, paréntesis, todo aquí sería seno de 53 grados en Itongo, menos coseno de 53 grados en J tongo. Este de acá también es menos porque apunta al tercer cuadrante donde X e Y son negativos. Bien, más el último que es sencillo también, sería únicamente 40 y tongo. Listo. Sumemos. O primero que todo, voy a dejar todo con respecto a sus coordenadas. Sería Itongo. Voy a abrir la calculadora. Ya estoy abriendo la calculadora. Bueno, si han hecho esto, si hicieron algo así, debería estar bien por ahora. Si no. En realidad es la primera parte sencilla, que es solamente sumar los vectores. Ya, entonces de aquí obtengo que es 50 por seno de 53.
aquí tendríamos entonces que para sumar initongo tenemos esta coordenada acá primero, que sería del B2, que ya lo calculé, que es 39.93, esto es negativo, menos más 40, que sería el de acá, más j tongo, que sería 30, menos 50 por coseno de 53. Vamos a ver cuánto da eso, 50 por coseno de 53, que es APP 30, sí, en realidad es súper cercano, 0,9. ¿Y qué vamos a obtener de esto? Aproximadamente 0. Sí, imagino que eso es lo que vieron. En realidad, lo que hizo el helicóptero fue llegar a su mismo punto inicial. Si estamos hablando de lo que pasa en la realidad, obviamente no creo que nadie va a estar calculando el 0,07 en metro del movimiento del helicóptero. Así que esto en realidad en la vida real es aproximadamente 0. Volvió a su punto inicial. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Disculpa, Dime. es que tengo me quedó una duda. Entonces se supone que si saco los vectores todos desde el origen, como si los saco como tú los dibujaste, ¿es exactamente lo mismo? ¿Sí? Ya, esa era la duda. Muchas gracias. Ya. Bro, Dime. si uno pone el desplazamiento como coordenada, ¿es lo mismo que dejarlo como módulo o representan cosas distintas? ¿El desplazamiento como módulo, a qué te refieres con eso? Por No. ejemplo, si te hubiera dado números distintos de cero, sacáis el módulo de las coordenadas como el tamaño del vector, a eso me refiero. ¿Tú dices que esa podría ser la respuesta? No, me refiero a qué representa cada uno, porque uno es como lo mismo, ¿no? Bueno, esto de acá representa, recuerda que el vector como tal representa dirección y magnitud, entonces esto de acá te representa cómo está posicionado en el espacio, en cambio la magnitud lo que te representa es la distancia del vector. Sí, Ah, ya. Entonces, si piden desplazamiento, sí o sí hay que dejarlo como coordenada. sí, un vector, sí. Si te piden desplazamiento, te preguntan un vector. Vale. Aunque, mira, puede ser que, como dice, desplazamiento total, eh, no, igual uno podría complementar y podría anotar como la magnitud, o sea, siempre anotando esta respuesta, o sea, el vector, pero también no cuesta nada poner la magnitud por si acaso, si no, no sé. Ya, hasta acá se entiende. Vamos a ver rápidamente la B. La B me pregunta la distancia total recorrida. Ya eso igual no es tan difícil. Lo único que hay que hacer es sumar los módulos. Entonces de acá vamos a tener que, esto es B, B, y la distancia total recorrida sería D. Yo tengo una duda, ¿cómo sacaste el vector con el ángulo? Eh, bien, si este vector de acá, ya lo voy a desplazar de acá, mejor creo que es más sencillo moverlo hacia otro lado. No, pero copiar todo eso no es tan necesario. Ya, mira, digamos que tengo el plano coordenado, así, así súper choco, x, y necesito sacar este vector de acá. Y tengo este ángulo, igual que acá. Digamos que el mismo vector, esto es 53, y la magnitud, ¿cuánto era? 50. Lo único que tengo que hacer es determinar cada componente, ¿cierto? Así que este vector, que era B3 va a ser igual a la magnitud de B3, que la tengo, que es 50, por las respectivas coordenadas, que en este caso puede ser coseno del ángulo en y tongo más seno del ángulo en j tongo. Como yo tengo dado este vector de acá, bueno, esto de acá en este caso no es cierto porque
Si te fijas, tengo el ángulo que es adyacente al eje Y acá. Así que en este caso, esto es al revés, ¿sí? Esto sería J tongo y esto Y tongo. Porque en este caso tengo el ángulo adyacente al eje Y, ¿sí? Bien, la magnitud la tengo, eso lo puedo reemplazar, sí, sencillamente, que es 50-50 si no me equivoco. Veo el eje X primero, que sería el seno, y si te fijas, si yo quiero ocupar este vector, tengo que fijarme que el eje X está apuntándose a los negativos. Este vector apunta tanto en el eje X como en el eje Y en los negativos. Así que antepongo un menos y pongo seno del ángulo que me dan acá, que es 53, en el eje X, perdón, menos en el eje Y también apunta a los negativos, así que sería menos coseno de el mismo ángulo en el eje Y. Recuerden que esto de la trigonometría y el cálculo de cómo es el vector, no se lo aprendan de memoria, o sea, no se aprendan que coseno es para el eje X y seno es para el eje Y, sino que si ustedes ven esta relación de acá, fíjense si apunta hacia los negativos, hacia los positivos y simplemente apliquen trigonometría. Así no es tan complicado en realidad. ¿Se entiende? Dime si se entiende, Javi. Recuerden que esto no lo recomiendo que se lo aprendan de memoria, sino que trigonometría, bueno, ¿ustedes de qué año son? Yo no lo sé, son de primer año, ¿no? No sé. Pero, bueno, me imagino que esto igual lo deben estar viendo en paralelo si son de primer año, no sé. Segundo. Ya, bueno, entonces ya lo vieron. Entonces, trigonometría ya deben manejarlo. Y apliquen eso, si a fin y al cabo este cálculo de acá es solamente trigonometría. Ya, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, aunque ya se nos acabó, pero la distancia total recorrida tendría que ser la magnitud de cada vector. ¿Sí? Así que si hicieron eso, está correcto. B1 más B2 más B3. Si esa es la forma sencilla de determinarlo. Y eso lo tenemos. En realidad lo dan como datos. Siempre lo dan como datos. Sería 30 más 50 más 40. Y eso es igual a 120 metros. ¿O no? ¿Cuánto es kilómetros? Y aquí también recuerden que esto de acá tiene unidad de medida. Esto es kilómetros. Aunque sea cero tiene unidad de medida. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Ya, estamos en la hora. Aprovechen de estudiar, si es lo que les queda. Revisen los dos ejercicios que subí. Ustedes tienen acceso a este documento, así que métanse y vean el ejercicio 2 y 3 que están en la ayudantía 4. Y ahí si tienen dudas, pregúntenme con tiempo, no tan tarde. Quizás más rato no pueda contestar. Ya, si no tienen más dudas hasta acá, terminamos ya. Y si tienen duda, aprovechen de preguntar ahora. ¿La B? ¿Cómo? ¿La velocidad? Dibujar la trayectoria. Mira, igual te pide dibujar la trayectoria. Un punto. Ahí está. La velocidad es cero, pues si este vector es cero. Aunque si uno quiere ser riguroso ya y te piden dos decimales, sí seguramente te va a dar algo. Sí, una velocidad muy pequeña, pero la verdad es que no sé si pidieron decimales para el control, pero si les pidieron, obviamente esto no es cero, es aproximadamente cero, pero tiene un valor muy pequeño, así que la velocidad también va a ser muy pequeña. Ya, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Ya, si no hay duda, quedamos hasta acá y que les vaya bien mañana. Así que les queda tiempo para revisar algunas cosas. Que les vaya bien.